Amados, qué bendición estar en la casa de Jehová. Amén. Dice la palabra que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Cuando la iglesia se une a adorar y a glorificar al Padre, milagros acontecen. En Juan 19, Jesús oró por la unidad de los discípulos, para que se mantengan unidos, para que Dios les diera la fuerza y la convicción. Porque dijo Jesús que en la unidad está la perfección. Amén. Y qué importante entender, tener este tiempo. Tenemos 7 días de la semana, los cuales estamos trabajando y en nuestras cosas. Y dedicarle este tiempo al Señor es algo maravilloso. Amén. Habla bien de ti, que has puesto a Dios en su lugar, en el primer lugar. Amén. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, todas las añadiduras, todo lo que has deseado, todo lo que está conforme a su palabra, Él comienza a proveer. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y Él lo hará. Y sus promesas son sí y amén. Escuche, las promesas que usted encuentra en la palabra de Dios no son promesas por si las dudas. San Juan 15, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan todo lo que quieran. Pidan al Padre todo lo que quiera. No le vaya a pedir: Señor, quítame la suegra. Pida conforme a su voluntad, ¿verdad? Y el Señor te lo va a dar cuando tú estés preparado. Él va a conceder los deseos de tu corazón. Amén. Y amados, continuamos con esta serie que se llama Los enemigos del alma. Estamos en la segunda temporada. ¿Por qué segunda temporada? Porque el año pasado también tratamos este tema, los enemigos del alma. Y es un tema, hermanos, importantísimo para que nosotros podamos crecer, que podamos madurar para alcanzar las promesas de Dios, que podamos conocer aquellas cosas que abren puertas al enemigo, ¿verdad? Para poder cerrarlas. Amén. Y los que no escucharon esta serie, pueden entrar allí a YouTube, Ministerio Río de Dios 2020, Ministerio RDD 2020, YouTube, y ahí tienen la carpetita que dice Los enemigos del alma, primera temporada, y hay 4 enseñanzas importantísimas para tu vida. 4 áreas, perdón, hay más de 4 áreas, hay unas cuantas, hay cerca de 8 o 9 áreas en las cuales, en esas 4 predicaciones, en las cuales enseñamos, ¿verdad?, qué pensamiento tiene Dios con respecto a eso y cómo tenemos que actuar para dejar ese pecado atrás y poder alcanzar las bendiciones de Dios. Amén. Y esta temporada hemos comenzado con el primer enemigo del alma, que fue la reunión pasada, que era la autoconmiseración. Si no escuchó el mensaje, vaya allí a la página del ministerio y por favor escuche ese mensaje, aprenda, cierre puertas que tenga que cerrar para que el Dios pueda abrir las puertas de bendición. Amén. Y hoy quiero hablar, en nuestra segunda reunión, quiero hablar sobre un enemigo del alma que es sumamente destructivo, no solo a nosotros como personas, sino para la iglesia en sí. Este enemigo del alma se llama la murmuración y es una de las tácticas más sucias que el enemigo usa para traer división a la iglesia. Satanás es el adversario de Dios, el adversario del pueblo de Dios, y por lo tanto siempre está operando en contra de aquello que está a favor de lo que es el espíritu. Y si hay algo que la palabra habla sobre el espíritu, ¿verdad?, es referente a la unidad. En Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y el enemigo, a través de la murmuración, a través del chisme, ¿verdad?, mete división en la iglesia. Mete división en los hogares, en las familias.
aún en los lugares de trabajo. Y muchas veces no entendemos por qué se produjo ese problemón en el cual estamos, y fue porque alguien metió un chisme. Pero damos gracias a Dios que en el pueblo de Dios aquí en Paraguay no acontece eso. Esto acontece solamente allá en Uruguay, de donde venimos nosotros. Y damos gracias a Dios que esta iglesia está creciendo con la madurez espiritual suficiente para desechar esta obra del maligno. Amén. El murmurar es proferir palabras teñidas de crítica o juicio sobre una persona a sus espaldas. El Salmo 1, capítulo 1, da un ejemplo de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y escuche esto: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando habla ni en silla de escarnecedores se ha sentado, está hablando que no se sentó o no se juntó con alguien a murmurar, a denigrar, a humillar a otra persona. Amén. Cuando habla ni en silla de escarnecedores se ha sentado, está hablando que no se puso a murmurar de otro. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contienda. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Versículo 15. Para que seáis, escuche esto, irreprensibles. Voy a ir bastante rápido porque hay bastantes pasajes bíblicos. Entonces lo que le conviene es ir anotando los pasajes para después leerlos más tranquilo. Amén. Dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 11, dice: amados hermanos. Santiago capítulo 4, versículo 11. Estoy yendo muy rápido. A Hugo no le dan las manos para... Santiago capítulo 4, versículo 14 dice: amados, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Le corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, y hace una pregunta: ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Amados, en este pasaje vemos el pensar de Dios para con la murmuración, para el criticar y juzgar a los demás. Dios detesta eso en la congregación. Cuando Dios tenía el derecho, ¿verdad?, de juzgarnos y cuestionar todos nuestros pecados, dice que Él los puso sobre Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Amén. Dios sí tenía el derecho y tiene el derecho de juzgarnos, ¿verdad?, y criticarnos y cuestionarnos. Pero Él puso todo eso sobre los lomos de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y si Él hizo eso, ¿quiénes somos nosotros para pretender tomar el lugar de Dios como jueces? Reitero, gracias a Dios que en esta iglesia no pasa. Pero vamos a alertarnos, a estar alertas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Ahora quiero hablar algunos de los motivos por los cuales algunos hermanos entran en la murmuración. Y saben que a lo largo de los años de mi caminar con el Señor, he visto personas que sufren de este mal. Así como algunos sufren de la lujuria, otros con otras debilidades, otros sufren y la luchan con su carácter. Hay personas que luchan con su lengua, con su boca. Y parece que donde está esa persona comienza en poco tiempo a moverse una llama, a encenderse una llama, un fuego que cuando queremos ver se armó una. Y siempre la constante en los grupos donde se armaba ese tipo de problemas eran esas ciertas personas que luchaban con su lengua.
Pero hay ciertas cosas que nos llevan a murmurar, al chisme. O sea, el chisme no comienza porque sí, hay una raíz en esto. ¿Me sigues? Hay una raíz y yo quiero que mientras las voy hablando, tú te examines. Y si hay alguna raíz de las cuales estoy hablando en tu vida, comienza a pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Allí en Santiago, cuando leemos Santiago capítulo 2 y en el 3 también Santiago está hablando del problema de la lengua, ¿verdad? Y dice que la lengua es tan poderosa como el timón de un barco, de una gran nave, que siendo tan pequeño ese timón puede guiar una gran nave. Y dice que la lengua es poderosa para maldecir como para bendecir. Y dice que esa misma boca que glorifica a Dios maldice a su propio hermano cuando comienza a hablar mal. Así habla Santiago, ¿verdad? Pero Santiago también, cuando seguimos leyendo capítulos más adelante, nos da una guía y habla de que tenemos que buscar sabiduría. Porque cuando leemos allí solamente cuando habla sobre la lengua y dice que no hay forma de vencerla, que no hay forma que el ser humano pueda ganarle a la lengua, que la lengua siempre va a vencer. Él más adelante da una estrategia. Y lo que está diciendo Santiago es que el ser humano con sus propias fuerzas no va a lograr salir de ese problema de la murmuración. Necesita sabiduría de Dios para discernir en el momento que voy a alargar ese chisme. Amén. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahora, lo que tú tienes que entender es primeramente que necesitas de esa comunión con Dios y con el Espíritu Santo para que puedas discernir cuándo hablar, cómo hablar, con quién hablar. Amén. Lo primero, Éxodo capítulo 16, versículo 2. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Una de las puertas por las cuales las personas entran al chisme, la ingratitud, el descontento. En Éxodo capítulo 16, versículo 2 y 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos para pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Amados, para que no conocen bien la historia, estas personas que están diciendo, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Allá comíamos buena carne, comíamos buen pan hasta saciarnos. Estas personas eran esclavos en Egipto. Eran torturados, eran castigados con látigos. Eran obligados a trabajar largas jornadas porque eran esclavos. Pero su mente no estaba pudiendo discernir que Dios lo estaba sacando de la esclavitud y lo estaba procesando para entregarle una tierra maravillosa, para entregarle la promesa, para que ellos caminaran en abundancia. Amén. Y Dios permitía que estos momentos de escasez llegaran a su vida para que ellos aprendieran a confiar en Él. Pero sin embargo el pueblo de Israel en vez de aprender a confiar en Él, después de todos los milagros que habían visto, después de las plagas que habían caído sobre Egipto, pueblo el cual estaba pegado junto con ellos, y las plagas a ellos no le tocaban. Y cuando salieron de allí, que estaban siendo perseguidos y estaban entre el ejército del faraón y el mar rojo, Dios abrió el mar en dos y ellos pasaron en limpio. Pero amados, dice que 3 días después ellos ya estaban murmurando, ya se estaban quejando. Y no estaban entendiendo que Dios quería cambiar su mentalidad de esclavo por mentalidad de libres. Y que aprendieran a generar una dependencia total de Él. Este era un pueblo ingrato, murmurador. Se quejaban por lo que le faltaba y no agradecían por lo que tenían.
Yo pregunto, si vieron esos tremendos milagros sobrenaturales, caminaban con una nube que les cubría del fuerte sol durante el día y dice que una columna de fuego los iluminaba durante la noche. ¿Qué más maravillas que esas necesitaban para creerle a Dios? Y porque Dios un momentito los observaba y dejaba que pasaran un poquito de necesidad para ver sus reacciones, siempre su reacción era mala. Era de desagradecimiento, de descontento, continuo descontento. Ahora, por el contrario, vemos al apóstol Pablo escribiendo allí a Filipenses, escribiendo desde una cárcel. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Estoy qué? Enseñado. ¿Quién lo enseñó? Dios. Dios te quiere enseñar a ti y me quiere enseñar a mí. Le quería enseñar al pueblo de Israel a cambiar esa mentalidad de esclavos. Y cuando venimos a los caminos del Señor, venimos con esa mentalidad, creyendo que lo único que podemos obtener es solo por nuestras propias fuerzas y no confiamos en un Dios que todo lo puede. Amén. Por eso cuando adoramos hoy acá y decíamos, porque Él vive, triunfaré mañana. Estás declarando, estás diciendo, porque Él vive, mañana esa enfermedad se va a ir. Porque Él vive, mi familia se va a convertir a Cristo. Porque Él vive, voy a salir de esta crisis económica. Porque Él vive, Dios va a bendecir mi vida y mi familia. Amén. Cuando tú estás cantando, estás adorando, estás declarando sobre tu vida. Y vaya que tiene poder eso. Vaya que tiene poder. Cuando tú te mueves en fe y le crees al Señor. Hace un tiempo enseñaba que cuando adorábamos, primero lo hacíamos para nosotros mismos. Como David dijo que cuando estaba en angustia, dijo David, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David estaba en angustia, pero le dijo a mi alma, no te abatas. No te dejes tomar por la angustia. Bendice a Jehová. Recuerda lo que Él ha hecho. Entonces cuando tú estás adorando, estás diciéndole a tu propia alma, bendice a Jehová. No importa la situación, la crisis, el problema en el que estoy. Dios me va a dar la victoria. Mi Padre me va a sacar victorioso de esto. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Ahora Pablo sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y allí en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Escuchen, ¿cuántos han leído la historia del apóstol Pablo? La persecución. Él estaba escribiendo desde una cárcel. Él sufrió persecución desde sus propios hermanos y aún convertidos al cristianismo. Él sufrió persecución. Él fue llevado preso y murió decapitado. Terminó sus últimos años en una cárcel escribiendo cartas y dándoles ánimos a los cristianos que estaban libres. Pero él tenía una libertad más grande que era la libertad de su mente y su espíritu. Amén. Esa es la libertad más grande que podemos tener en nuestra vida. Él tenía excusas para murmurar y quejarse. Él podía haber dicho, Señor, te estoy sirviendo a ti. ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué me han intentado matar? Si te estoy sirviendo a ti, mi Señor. Él podía haber murmurado, haberle dicho, bueno, miren, mi Señor parece que no es tan poderoso y que no me ama tanto porque miren lo que me está permitiendo padecer. Sin embargo, Él termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y amados, esa es la actitud que tenemos que tener los hijos que le creemos a Dios y que sabemos que no hay nada por sobre su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú dejas que la desconformidad, cuando tú dejas que la queja entre a tu corazón, hermanos, estás dando lugar al enemigo. Que no caigamos en ese engaño. Lo segundo es la envidia. Mateo capítulo 20. Ahí le voy a dar más tiempo a Hugo. Mateo capítulo 20. La envidia, otro motivo por lo cual muchos hijos de Dios caen en murmuración. Mateo capítulo 20, voy a leer versículos 1 y 2 y después voy a saltar al versículo 10. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Amén. Dice la palabra, continúa relatando que él salió a primera hora y les ofreció 1 denario. Pero él volvió a media mañana, mandó nuevos obreros, mandó al mediodía también. Se fue a media tarde y a la última hora fueron obreros a trabajar. Pero miren lo que dice en el versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, porque empezó a pagarle a los postreros. A los últimos que llegaron a la última hora de trabajo, él comenzó a pagarles 1 denario. Y dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiéndoles, les dijo, amigo, no te haga agravio. Y hace la pregunta, ¿no conviniste conmigo en 1 denario al día? Él respondiendo dijo, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Y pregunta de nuevo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? ¿Cuántos hijos de Dios? Porque a uno de los hermanos le comienza a ir bien, comienza a prosperar, Dios lo comienza a usar y comienzan a dejar que los celos y la envidia den lugar. Y fluyan esos pensamientos y los transformen en palabras de celo, de murmuración, de crítica. Así hay muchos ministerios destruidos. Ministerios poderosos en las manos de Dios, pero cuyos líderes y cuyos obreros han dado lugar al celo ministerial. Cuando tú tienes un corazón agradecido y ves que otro prospera, tú dices, gracias Señor porque estás prosperando a mi hermano. Gracias Señor porque en mi tiempo tú también me vas a prosperar. Amén. Pero cuando dejas que la envidia entre a tu corazón, comienzas, ¿verdad?, a proferir palabras de murmuración, de celos. Otro motivo por cual los cristianos o los hijos de Dios entran en murmuración. Salmo 106, 24. Salmo 106, 24. Gloria al Señor. Oramos por los hermanos de esas personas que pasan por los oídos, que el Señor les guarde los oídos, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué bueno. Dios es bueno. Salmo 106, versículo 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Amados, no creerle a Dios da lugar a la murmuración, porque comenzás a dar lugar al descontento, porque comenzás a dudar. Y así lo hacía el pueblo de Israel. Ellos no comenzaban murmurando, ellos comenzaban con la incredulidad. Dios los bendecía, los procesaba un poquito y cuando Dios apretaba un poquito, ya empezaban a murmurar.
¿Por qué? Porque daban lugar a la incredulidad. Amén. Entonces tenemos que desechar la incredulidad. Lo contrario a la incredulidad, ¿qué es? La fe. ¿Y cómo acrecentamos nuestra fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si quieres crecer en fe, comienza a leer la palabra de Dios, comienza a meditarla, comienza a creerla, comienza a caminar en lo que te está enseñando. No hagas como algunos hacen, que agarran la palabra de Dios y es como que voy a un supermercado y escojo lo que se me antoja y hago lo que me sirve, lo que me cabe. Lo otro no lo hago. ¿Crees que estás operando realmente en fe? Dios demanda una obediencia 100%. Amén. Cuando caminas en un 100% de obediencia, vas a comenzar a ver la mano de Dios en tu vida. Sobre cosas que no imaginás. Amén. Gloria al Señor. Dios es poderoso. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Otro motivo por cual los hermanos entran en murmuración. ¿Por qué la iglesia entra en murmuración? Ese motivo es el olvido de que también son débiles. Nos olvidamos que un día fallamos. Nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor, ¿verdad? Y empezamos a conocer la Escritura. Y cuando alguien se equivoca, en vez de recordarme de dónde me sacó el Señor, estoy con un mazo esperando para caer, con la Biblia. ¿Y saben qué? Eso da lugar a la murmuración. Porque a veces no nos animamos a decirle al hermano de frente lo que está fallando. Y vamos por atrás y lo comento con uno y lo comento por otro. ¿Viste el hermano fulanito? Ay, no viste la actitud en que lo vi. El otro día pasó en el auto y su cabecita parecía un limpiaparabrisas. Miraba a toda mujer que pasaba. ¿Viste el hermano menganito? El otro día salió una foto en el Facebook y en la mesa había una botella de cerveza. Y empezamos a tomar el lugar de jueces. Segunda de Timoteo dice que debemos corregir con mansedumbre. Amén. Y hacerlo de frente. Cuando criticas a un hermano a sus espaldas, estamos olvidando que nosotros también estamos rodeados de debilidades. Levante la mano alguien perfecto aquí. A ver, ¿quién es perfecto aquí? Como cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado. ¿Saben qué? Cuando usted murmura y critica a un hermano por sus fallas, por las luchas que está teniendo en un área de su vida, usted se está convirtiendo en un fariseo que está con esa piedra esperando tirarle. La Biblia nos manda a corregirnos unos a otros de los errores, pero siempre de frente y en amor. Mateo capítulo 7, versículo 3, dice lo siguiente. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Y mire cómo los trata el Señor. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No critiques, no cuestiones, no murmures. Busca la restauración. No te olvides nunca de dónde te sacó el Señor. No te olvides que un día puedes tú estar caído. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que entender que nadie puede burlar a Dios. Que todo lo que nosotros sembraremos, eso así vamos a cosechar. Y si tú hoy estás dando lugar a la crítica, a la murmuración,
de un hermano, una hermana que está pasando un momento de debilidad, que se está equivocando, que está queriendo crecer, que quiere avanzar, pero falla en su caminar y que tiene sus errores. Y si tu actitud, en vez de una actitud de amor, de ir de frente, de decirle a mi hermano, cubre ese pecado. Cúbrelo, no lo encubras, no te hagas partícipe, pero no salgas diciendo su error. Quien realmente ama a su hermano, lo busca corregir con amor, sin dañar su corazón, recordando de dónde lo sacó el Señor. Iglesia, no seamos hipócritas como aquellos fariseos. Tengamos un corazón de amor, de restauración, para aquellos que están queriendo salir de alguna área de sus vidas. Aquellos que están luchando todavía en el desierto y no entienden muchas cosas, pero quieren salir adelante y no saben cómo. ¿Y saben qué? Muchos no se animan a preguntar y a pedir un consejo por miedos a ser criticados, ser juzgados, a que el otro lo mire por encima del hombro. No fue la actitud que Jesús nos enseñó a nosotros. Que podamos tener ese corazón de restaurar las vidas de las personas. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas capítulo 6, versículo 1, anótelo y léalo una y otra vez cada vez que tenga ese pensamiento de cuestionar a sus hermanos, ¿verdad? A sus líderes, a su pastor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos son espirituales acá? Gloria al Señor. Hay poquitos espirituales. No sean tímidos. ¿Cuántos son espirituales? Que son guiados por la palabra de Dios. Con sus errores, con sus fallas. Pero buscan caminar conforme a la palabra de Dios. Aprendiendo. A eso se les llama espirituales. No a los que son. Cuando usted es guiado por su carne, por sus emociones, usted es un carnal. Puede ser un cristiano, pero es un cristiano carnal. Así lo llamó Pablo. Y Pablo está escribiendo a Gálatas y le está diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Y escuche lo que dice esto: y no en el otro. Y acá viene el detalle. Cuando yo quiero creerme más espiritual, no por lo que estoy buscando, no por lo que estoy queriendo conocer, sino porque quiero serrucharle la escalera al otro. Entonces, como yo veo que no avanzo, tomo un serruchito y comienzo a serrucharle al otro. ¿Verdad? Yo no avanzo, pero este va a avanzar menos. Y si lo puedo bajar más, a eso se refiere. ¿Me va entendiendo? No busque subir serruchándole el piso al otro. Igual que en sus trabajos. ¿Cuántos han encontrado gente así? Increíble cómo quieren crecer y quieren avanzar en vez de por sus propios méritos, serruchándole el piso a otro. Y piensan que eso va a tener un buen fruto. Pero escuche, la palabra se cumple sobre creyentes y no creyentes. Entienda esto. Aquel que le está serruchando en su empresa, en su trabajo, el piso, aunque no sea creyente, lo que él está sembrando, así va a cosechar. Y si tú estás tratando con un espíritu de amor a esa persona, vas a cosechar. Y Dios va a proveer la bendición que tú estabas buscando, porque has actuado conforme a un corazón que ama a Dios. Amén. Hubo 3 personas que dijeron amén. Gloria al Señor. Otro motivo, y el último motivo por qué muchos cristianos entran en murmuración. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Gloria al Señor. No, igual. Canté tanto, grité tanto que me quedé sin voz casi. Gloria al Señor. ¿Cuántos cantan con esas ganas al Señor? Aprenda eso. Usted está haciendo guerra espiritual cuando lo está haciendo. Amén. Yo le aseguro que si usted viene con un corazón adorador, usted no se va de este lugar como llegó. No importa cómo llega. No importa las cargas y los problemas. No importa si entró por esa puerta cargando una mochila de pecados. Si usted entra con un corazón adorador, usted se va a ir transformado de este lugar. Amén. Entonces, adore. ¿Cuántos son fanáticos? ¿Cuántos son seguidores de algunos cuadros de fútbol? La mayoría, ¿verdad? Y cuando han tenido la posibilidad de una cancha, vamos, y ahí, vamos Cerro, vamos Olimpia, y pegan esos gritos, ¿verdad? Juez bandido, y pegan esos gritos. Y cuando venimos acá, a veces, no sé, como tenemos miedo de alabar y levantar nuestra voz al Señor. Yo aprendí algo en el África, hermanos. Un continente azotado por la pobreza y por el mal. Una iglesia de 4 palos y una lona. Los instrumentos eran algunas latas de pintura y unos tarritos por allí. Y mi corazón se quebrantó y me avergoncé verlos adorar con esas ganas que adoraban ahí como estaban adorando. Sus bancos eran algunos toquitos de madera con alguna tabla los que se podían sentar. Y cuando iban a dar su ofrenda, iban bailando y daban su ofrenda. Era un gozo ver eso. Estaban entendiendo lo que estaban haciendo. Esto lo hago dentro de un paréntesis, no es el tema, pero qué importante cuando usted puede en su mente discernir realmente ese tiempo. A lo largo de los años hemos visto milagros acontecer mientras la iglesia adora, mientras alaba, sin que nadie ni una persona ministre, solo creyéndole al Espíritu Santo. Vidas transformadas, personas con enfermedades han sido sanadas, personas que han venido cargadas de demonios han sido liberadas, porque le han creído y han venido con un corazón adorador. Amén. Gloria al Señor. Lo último, el último motivo. Porque es una manifestación de un cristiano carnal e inmaduro. Cuando usted está entrando en murmuración, es porque usted está siendo cristiano carnal, está siendo inmaduro. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y escuche esto, en esta misma línea lo sigue diciendo el apóstol. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso que acabo de nombrar corresponden a la murmuración. Son parte de las personas que están murmurando. Y sigue herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho. Escuche esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aléjese de la murmuración, aléjese del chisme. Amén. Y más adelante sigue diciendo, mas el fruto del Espíritu Santo, dijo, estas son obras de la carne, esto desagrada a Dios y le impide la entrada al reino de los cielos. Pero dice, mas el fruto del Espíritu Santo, y dice, es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Amén. Estos frutos se tienen que manifestar en su vida. Cuando hablamos de los frutos que el cristiano tiene que dar, son estos frutos. Los repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
Si usted es un cristiano que está caminando conforme a lo que Dios estableció, su vida tiene que empezar a manifestar estos frutos. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, es poco a poco. Y eso es conforme usted se rinda a Él. Amén. Cuanto usted más quiera agradarle, más estos frutos se van a manifestar en tu vida. Y cuando estos frutos se manifiestan, la murmuración no tiene lugar. Amén. Cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en un hijo de Dios, la murmuración, el pecado de murmuración, no tiene lugar. Amados, la murmuración crea divisiones. La murmuración tiene la habilidad de enfrentar a los hijos de Dios. La murmuración tiene la habilidad de dividir la iglesia. Rompe amistades. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La murmuración, amados, consigue separar a grandes amigos. Personas que un día se amaban, que disfrutaban compartir juntos en armonía, que disfrutaban la compañía el uno del otro. Hoy se están odiando porque alguien de rienda suelta el chisme. La historia, amados, de la iglesia también ha sido afectada por esto. La murmuración es algo que destruye vidas, destruye hogares, destruye ministerios. Yo quiero que hoy entiendas esto. Dios repudia ese pecado. Dios repudia ese pecado. El apóstol Pablo allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 10. Esto es un pecado peligrosísimo. Sin embargo, muchos piensan, bueno, pero fue una palabrita que se me escapó. Y lo más grave es cuando esa palabrita no tenía fundamento. Yo conté en una iglesia de las que estuve en Uruguay. Alguien empezó a diseminar el chisme que el pastor estaba en adulterio. Nadie lo había comprobado fehacientemente, pero como vieron al pastor con alguien en su auto, el pastor está por malos caminos. Esa persona que comenzó a diseminar el chisme había sido sano de un cáncer de próstata maligno hace un año atrás. Había sido completamente sano. Este chisme se difundió tanto en la iglesia que la iglesia se empezó a dividir. Y una iglesia que era de casi 300 personas comenzó la gente a irse. Comenzó a decrecer. Este pastor fue quitado de ese lugar, fue enviado a otro lugar. Pero este hermano que levantó el chisme y la murmuración, al año se le despertó el cáncer y murió. Dios detesta el chisme y la murmuración en la congregación. Y más cuando es contra el liderazgo. ¿Recuerdan la hermana de Moisés? Cuando con Aarón empezaron a criticarlo porque se había juntado con una mujer cusita. Si era una cusita la mujer, ¿qué problema tenía? Dios, ¿qué hizo a su propia hermana? Le puso lepra. Si Moisés no se arrodilla y clama a Dios para que sea perdonada, ella iba a morir leprosa. Pero igual tuvo que estar 7 días apartada del campamento. No demos lugar a la murmuración. No des lugar a algo que no va a ser de bendición para tu vida. Amén. Rechaza el chisme. Pablo está hablando aquí en Corintios. Y está hablando sobre lo mal que habían hecho, el error que habían cometido los hijos de Dios que no alcanzaron la tierra prometida. Sabemos que el pueblo de Dios fue quitado de la esclavitud de Egipto y la intención de Dios es llevarlo a una tierra que fluía leche y miel, una tierra maravillosa para ellos. Pero a causa de sus pecados, de su murmuración, esa generación que salió de Egipto murió en el desierto.
Solo Josué y Caleb y aquellos que tenían, ¿verdad?, de 20 años, que cumplieron de 20 años hacia abajo, esos fueron lo único. O sea, los que no habían salido de Egipto, los que nacieron en el desierto, esos alcanzaron la tierra prometida junto con Josué y con Caleb. El resto no lo alcanzó, lo perdió. Y miren, una de las causas que dice, aquí Pablo está diciendo, está hablando de la idolatría, de la fornicación, del tentar a Dios. Pero en el versículo 10, una de las causas por la cual esta generación no alcanzó la promesa de Dios, dice, ni murmuréis como alguno de ellos. Está diciendo como aquellos del pueblo de Israel que murmuraron y perecieron por el destructor. Amados, el enemigo atenta una y otra vez con esta área en la iglesia. ¿Y sabe cómo podemos cortar el chisme? Esto es como el que vende, ¿verdad? Si se vende, entonces hay una demanda, ¿verdad? Si yo estoy vendiéndolo, si yo estoy escuchándolo, ahora si yo no escucho el chisme, si yo me aparto cuando alguien viene a murmurar de un hermano, estoy entendiendo que no estoy siendo partícipe de ese pecado. Estoy entendiendo, amados, que estoy actuando conforme al corazón de Dios. Pero dar lugar al chisme te hace partícipe del pecado. El chisme se corta cuando nosotros como hijos de Dios no los recibimos. Y cuando usted ve que esa persona, ojo, puede ser sin querer, porque hay momentos de debilidad que uno recibe una palabra y queda en su pensamiento con esto que pasó, que vio, que escuchó. Y en vez de desecharlo, sigue jugando. Y cuando encuentra a alguien, ¿qué pasa? No se la aguantó y se la tiró. Seamos sabios. No se haga partícipe de ese pecado. Usted se está haciendo partícipe de la división de una iglesia. Se está haciendo partícipe de la destrucción de una amistad. Se está haciendo partícipe de un pecado. Iglesia, que en este tiempo podamos crecer, sabiendo las cosas que agradan el corazón de Dios, desechando aquello que nos hace entrar en pecado y en maldición a nuestras vidas. Amén. ¿Qué es lo que pide el Señor para nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Que tengamos un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor demanda ese amor. Y cuando hay un verdadero amor en un hermano por el otro, porque escúcheme una cosa, es mentira que usted ama a Dios si usted no ama a su hermano. ¿Me sigue? Pero pastor, lo que pasa es que Dios no me hizo las cosas que hace este hermano. Pastor, Dios no me hirió como me hirió este hermano. Si usted ama a Dios, tiene que amar a su hermano. Si no ama a su hermano, y amarlo no es una cuestión de que lo amo porque el hermano me trata bien, me habla bien, dice cosas que no me hieren, ¿verdad? No, usted decide amar. Así como Dios decide amarlo a usted. Porque Dios no lo ama a usted por lo bueno que es. ¿Usted creyó eso alguna vez? Dios me ama porque yo soy tan bueno. Dios lo ama porque decidió amarlo. Por eso una y otra vez Él está continuamente moviéndose más allá de sus errores, más allá de que cada uno de nosotros, ¿cuántas veces corremos para el lado contrario? El Padre diciéndonos, hijo, ven a mis brazos, ven que quiero consolarlo, ven que quiero quitar esas cargas que trae en tus espaldas, ven que quiero alivianar ese problema que tú tienes. Y tú dices, no Señor, no, y vas para el otro lado. Así es nuestro Dios, continuamente atrayendo el corazón de sus hijos. Y eso no lo hace porque usted lo está amando, porque usted
está adulterando en su relación con Él cuando usted le está negando. Pero sin embargo, Él le sigue amando. Amén. Por lo tanto, ¿quién es usted para no amar a su hermano como Dios le ama a usted? ¿Quién es usted para cuestionar o criticar a su hermano, juzgarlo, cuando Dios no lo hace eso con usted? Dios siempre lo está esperando con un corazón restaurador. Una vuelta estamos enseñando sobre la gracia y una joven que estaba allí en el lugar, que había nacido en el Evangelio, dice, ahora que entiendo la gracia, mi perspectiva de Dios cambió, porque yo a Dios me lo habían enseñado como que era un padre que estaba con un palo, esperando, o con un cinto, esperando que me equivocara para castigarme. Y pensaba que todas las cosas malas que me acontecían era siempre Dios castigándome. Y cuando aprendió la gracia, que Dios, dice, el que ama disciplina, pero lo hace con un propósito. No lo hace para dañarlo, es para entregarte cosas mejores, es para que salga de esa esclavitud mental del pecado. Amén. Dios es un Dios amoroso, un Padre bueno. Quita de tu mente ese Dios castigador. Él está cada día con nosotros, no importando el error que cometemos. Dijo mi esposa, somos tan indignos de Él. No merecemos su amor, pero por su gracia, a Él le ha placido amarte. A Él le ha placido amarme. Y cuando tú vienes con un corazón creyendo eso, Dios comienza a obrar de manera sobrenatural. Amén. Ponete de pie. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amados, cuidemos la unidad del Espíritu. Dice, termino con esto, Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Cuando quieras hablar algo de tu hermano, que sea algo bueno. Amén. Y te desafío esta semana, una semana. ¿Cuántos toman un desafío? Les voy a lanzar un desafío esta semana. Vamos a empezar a ver en los matrimonios, especialmente, que la están ahí, ¿verdad? Los que están, los familiares, madres, hijos, esposo, esposa. Vamos a comenzar a ver esta semana. Inténtenlo con todas sus fuerzas y pídanle al Señor que los guíe para esto. Esta semana, Señor, quiero ver solamente las cosas buenas. Y las cosas malas que vea en mi amada, en mi amado, las quiero pasar por alto. Que, Señor, yo pueda ver la mitad del vaso lleno, no la mitad del vaso vacío. Quiero aprender a ver como tú me ves. Amén. El fin de semana que viene, la última vez que largué este desafío, creo que, no sé si alguno pudo cumplirlo. Es muy difícil, pero si tú crees en el Señor, le pides sabiduría y discernimiento, Dios va a hablar en tu mente para que empieces a ver lo bueno. Y te digo una cosa, mirá, te voy a dar una revelación. Mirá, escúchame por favor. Cuando vos empezás a ver las cosas buenas en las personas y desechar las cosas malas, tu vida comienza a tomar un gozo diferente. Comienza a tomar una actitud diferente. Comenzás a gozarte por poco y darle gracias a Dios por las cosas que tenés. Amén. Que puedas animarte en este desafío. A los matrimonios sobre todo les lanzo. Madres, vean lo bueno de sus hijos. Para nosotros eso es un gran desafío porque tenemos un hijo que es como bife lagarto. No para ni para. Él está sentado y parece que tiene con un cable a 220. ¿Verdad? Y estamos en un apartamento y cuando quiero ver él pasa corriendo y se tira en el piso ahí. ¿Verdad? Me hace. Cuando yo lo retaba un día, el Espíritu Santo me hizo recordar, ¿vos eras igual o peor? Que veamos lo bueno y podamos agradecer a Dios por esos hijos que tenemos. Amén. Por esa esposa que tenemos, por ese esposo que tenemos, por la economía que sea capaz que hoy
es justa, pero tengo lo que muchos hoy quisieran tener: un techo, un pedazo de pan, un vaso de agua, a mi esposa, a mis hijos. Amén. Comenzá a caminar agradecido con Dios. Y eso va a desechar de ti la incredulidad, el desagradecimiento, la murmuración. Dios tiene cosas maravillosas para sus hijos, ¿verdad? Pero Él comienza a bendecir conforme le conocemos y le creemos a Él. Ahí donde está, vamos a orar. Vamos a poner una adoración. Ya mi esposa va a ir pasando también. Me gustó compartir con mi esposa aquí adelante. Vino tan linda hoy. Gloria al Señor. Esa es bella. Gloria al Señor. Lo colorado no se me nota porque estoy morocha, pero quedo colorada. No sé si está su micrófono. ¿Sí? Sí. Vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Señor, gracias. Levante sus manos ahí. Gracias por tu palabra, Señor. Muchísimas gracias porque sabemos, Gloria. Señor, que ella dará fruto. Sí, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poner por obra, Señor. Entendemos Amén. que es difícil, pero decimos como Pablo, Sí, todo Señor. lo podemos en Cristo que nos Bendito, fortalece. bendito. Señor, muchísimas gracias, En ti Señor, por creemos. tu gran misericordia. Gloria. Porque es porque nos amas que tú nos hablas y nos quieres corregir. Bendecimos tu nombre, Señor, y creemos en tu apoyo, Señor, en tu cuidado, en tu protección. Muchísimas gracias porque vamos a tener una semana bendecida. Vamos a caminar, Señor, y cada paso que demos va a ser firme, creyendo que tú caminas con nosotros, Señor. Gracias, Señor, que tus hijos podamos recordar toda esta semana: Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús. Muy bien.